Llega la hora de montarnos en esta noria, dar una vueltecita por todos los rincones de nuestra América Latina y del mundo mundial, porque para variar, aunque es cierto que el sábado pasado fue intenso, bueno, todavía queda la resaca, ¿no? de la cumbre de Naciones Unidas. Pasó de todo y queremos comentarlo, pero siguen pasando cosas y muchas cosas en los países, en nuestros países. Yo quiero empezar por Chile, tengo muchas ganas de arrancar con Chile. Así que, Abraham, cuéntame cómo está el patio chileno, qué se cuenta. A ver, se va a decir, es capaz de darle el acento chileno, así ya, un huevón, cachai y todo eso. A mí es de los pocos que me atrevo a imitar. Yo me fascina, tengo buenos amigos chilenos y de verdad que es como otro idioma, me encanta el cantadito. Es otro idioma, ciertamente. El periódico Compass titula: Chile arranca la campaña de las presidenciales de noviembre en un clima de polarización y será inmediatamente, según los sondeos, el izquierdista Gabriel Boric y Sebastián Sichel, el candidato de la derecha, pasarán a la segunda vuelta. Perfil también titula sobre este tema: candidatos chilenos se enfrentan a un 50% de votantes indecisos. La campaña electoral comienza en un ambiente marcado por la pandemia y la convención constituyente. Y finalmente esta perlita que me encontré por ahí, El Líbero de Chile, titula: el creciente poder en el comando de Boric de la dirigente, entre paréntesis, Doris González, que se juntó con Maduro días antes del estallido, ¿no? Empiezan ya a sembrar, bueno, la clásica, ¿no? La vieja confiable, la relación de Boric con el eje del mal, ¿no? Con Nicolás Maduro. Maduro, para variar, participando en todas las elecciones de América Latina y del mundo. No, sí, ciertamente hay que estar ya muy metidos. Vamos a estar en la pizarra muy metidos en lo que está pasando en Chile. Se dio pistoletazo de salida oficial a las elecciones presidenciales, que son el 21 de noviembre primera vuelta y a mitad de diciembre la segunda. Los candidatos ya están encima de la mesa y las candidatas. Hay que estar muy atento también con la candidata precisamente de la exconcertación, Jasna Proboste, que es como una suerte del Partido Socialdemócrata a lo chileno, ¿no? Que con eso ya dice escorada hacia la derecha, me refiero, quiero decir, hacia el mundo conservador. La lista del pueblo, que era uno de los fenómenos que se dio en las protestas y marchas en Chile, y que tiene una gran presencia en la Asamblea Constituyente, que hay que recordar que está en paralelo con esta elección presidencial. Eso es un dato no menor. La lista del pueblo no logró, mejor dicho, no le permitieron tener candidato o candidata presidencial. El máximo organismo electoral chileno, tan respetado, ¿no? Tan así, ¿no? Pues no permitió que la lista pudiera inscribir candidatura. A última hora, después de mucha pelea también contra el lawfare, lo logró Marco Enrico Minami, ¿no? Digo, in extremis. Así que sería otro candidato del progresismo chileno. Y sí, ahora mismo todo lo apunta a que Gabriel Boric, del Frente Amplio, que le ganó la interna al Partido Comunista a Daniel Jadue, apunta el primero en las encuestas, pero es cierto que hay muchos candidatos de la derecha. La derecha está muy repartida, con Franco Parisi, con Kast y con Sichel. Hay que ver cómo evoluciona a partir de ahora. Y lo que decías, Abraham, no me parece un dato menor, ¿no? Que va a ser un universo, un fenómeno a empezar a estudiar cada vez mejor y más, que es el tema de los indecisos. Yo creo que esto hay que agarrarlo con mucho cuidado, porque, bueno, será determinante, todavía queda bastante. No sé cómo estás viendo, Gaby, el proceso chileno en esa discusión constituyente por un lado y de la elección presidencial por otro. Bueno, eso fundamentalmente, la elección presidencial un poco que está tapando todos los avances que puedan haber en la convención constituyente, que no son pocos tampoco, Alfredo. Ya lograron avanzar en sus reglamentos y, claro, si bien la convención constituyente ha peleado mucho el espacio mediático, es francamente opacada, digamos, por el inicio de la carrera electoral presidencial. Hay que estar atentos y atentas con lo que pasa en la Convención Constituyente. Sus reglamentos son de muchísima participación y de salir hacia afuera y no quedarse encerrados dentro de la Convención, ¿no?
Y ha sido interesante que han aprobado en los tiempos establecidos el reglamento, cuando buena parte de la crítica de la derecha chilena era que la constituyente ni estaba trabajando, ni siquiera iba a poder aprobar los reglamentos en tiempos convenidos, y lo ha logrado. Lo cual dice que no solo está poniendo discusiones que no habían habido en Chile, sino también lo están haciendo de manera eficiente. Así que no hay que perder de vista lo que ocurra en ese terreno tan o más importante que lo que ocurra en el terreno de las elecciones presidenciales. ¿Lean quería decir algo? Sí, Alfredo, que no por nada hay una campaña tal de desprestigio contra la constituyente, sobre todo también en las redes sociales, se ve muchísimo de esto, y creo que tiene que ver también con quién la preside, ¿no? Y qué representa. Estamos hablando de Elisa Loncón, una mujer de origen mapuche que no está para nada en la misma senda de los intereses que representa hoy por hoy el establishment chileno. Y que además está teniendo yo diría hoy en día, el gran respaldo de la mayoría ciudadana chilena, ¿no? Cuando fue muy discutida por los sectores más conservadores en Chile, que no soportaban tener una mujer mapuche y además en defensa de los derechos humanos como presidenta de la Asamblea Constituyente. Allí le llaman Convención Constitucional, ¿no? Digo, por ser muy riguroso en el término. Nos vamos para el Perú. Bueno, el Perú, yo tenía ahí un par de amigos que han estado por allá ahora esta semana y me decían que no había visto una prensa más contra el presidente de la de Perú. Y mira que si tuviéramos un ranking de prensa en contra de Lucho, Alberto, ¿no? AMLO, sería difícil. Bueno, pues me dicen estos amigos que han estado allá que los titulares y los medios ya son durísimos en todos los sentidos. Cris, ¿cómo está la cosa en Perú? ¿Pedro Castillo ya ha sido destituido? ¿Cómo funciona? Ya se convirtió en dictador. No, Alfredo, pero la verdad es que hoy traemos, a excepción de un titular, realmente son grandes agencias de medios internacionales. Empezamos igual con Perú. RPP dice: Perú Libre presenta proyecto para incorporar a la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Y luego The New York Times dice: Perú entre la crispación y la mediocridad. Y la agencia EFE también en competencia, a ver quién cae más bajo. Maduro desata una nueva rencilla dentro del gobierno de Perú. Como vemos, Maduro siempre es la manzana podrida. Maduro de nuevo, es que son, qué pesados que son. Hay unas cosas importantes esta semana. Una ha sido la visita de Pedro Castillo a la OEA, al secretario general de la OEA. Y uno podrá decir, ¿qué pasa? Que se subordinó. Yo me atrevo a decir que más que nada es que dependía en gran medida de que la OEA avalara los resultados electorales en la última elección. Algo de eso sabe Gaby, Bolivia. El abrazo del oso, se le llama en términos de teoría política popular. El abrazo del oso, hay que tener cuidado con ese tipo de abrazo, pero evidentemente yo creo que está la explicación de la visita de Pedro Castillo, era más en el que Keiko intentó dar un golpe de estado electoral no hace mucho. Y lo de la constituyente que bien leía Cris, bueno, es que no creo que mienta a nadie Pedro Castillo, porque lo prometió en la campaña electoral. Por lo tanto, no sé dónde está el punto. Me dicen que hay un intento fortísimo de ir generando ya las primeras grietas al interior del gobierno. Recién empieza, yo creo que todavía es muy temprano para plantear esto, y lo creo que detrás ahí es que no quieren que tomes medidas como el impuesto a las grandes fortunas, que era un tema planteado encima de la mesa por el gobierno peruano, por la propuesta del propio ministro de Economía, Pedro Franque, y vamos a ver cómo evoluciona. Insisto, es muy pronto, pero va a haber creo que mucho ruido, mucho movimiento en Perú, más del que seguramente uno desea para la estabilidad política del país. De Perú nos vamos ahí al ladito, a Ecuador. Abraham, cuéntame si puedes. Yo en esto siempre recomiendo una tilita, una valeriana, cada vez que te toque hablar de tu queridísimo país, Abraham. Bueno, compas, decirles que justo hace un par de días el presidente Lasso dio su primer informe a la nación, el que había dicho que no iba a hacer cadenas nacionales. Bueno, tuvo que darla, una primera cadena nacional. Finalmente reveló cuáles son sus planes en materia económica, y Revista Vistazo, que ha estado hasta el día de hoy defendiendo implacablemente el gobierno de Lasso, ha tenido que titular a regañadientes que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desmiente que haya dado una cifra usada por Guillermo Lasso sobre la corrupción. Esto en alusión a un discurso que montó el presidente Lasso para decir que el correísmo, en los 14 años de correísmo, ¿no?, se robaron $70.000 millones. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo
que supuestamente era la entidad que había emitido este informe, desmintió, ¿no?, tajantemente esta afirmación de Guillermo Lasso. Pero Abraham, que el Vistazo, hay que recordarle a todos los oyentes, a las oyentes, que el Vistazo es una revista anticorreísta donde las hubiera. Absoluto. Por lo tanto, es la primera vez que ya dice, bueno, el señor Lasso, peléese contra Correa, pero no mienta tan descarado porque hasta el BID nos va a tirar de las orejas. De hecho, AFP Factual también hizo las tareas, preguntó al BID si efectivamente esa cifra era correcta y el BID nuevamente volvió a emitir un comunicado para decir que no, que era una mentira grosera y vulgar del presidente Lasso. La Gaceta titula también expropiación socialista. Atención, denuncian a Correa por el cierre de 13 universidades durante su mandato, ¿no? Siguen con eso, ¿no, Abraham? Increíble, ¿no? Y vuelve la burra al trigo, ¿no? Ya hemos popularizado ese dicho ecuatoriano, pero efectivamente, o sea, en el gobierno del presidente Correa se cerraron las universidades de garaje, ¿no?, que no cumplían con los requisitos básicos para funcionar como unos un ente. Business que tenía alguna gente y que no cumplía ninguna calidad mínima educativa, ¿no? Tal cual. Y ahora Lasso, no solo que recorta el presupuesto para la universidad, para la educación superior, sino que además abre las universidades de garaje para ampliar la oferta, ¿no? En todo caso, Expreso. La oferta trucha, la oferta trucha. La oferta trucha, para que nadie se quede sin pasar por la universidad. Expreso titula: el gobierno y la CONAIE tienen un acuerdo. El 4 de octubre se instalan las mesas de diálogo. Vamos a ver qué pasa, Alfredo. Ya han habido algunos diálogos fallidos. 4 de octubre parece ser que la CONAIE se va a instalar con Guillermo Lasso para conversar. Y una última debo decir, perdón, Abraham, que la CONAIE, sí, su presidente no está muy contento con lo que viene en términos de precio de combustible. Lo digo así, me hago el ingenuo, como si no tuviera información de primerísima mano. No está muy contento. Pareciera que no está muy contento, y cuidado que este choque de trenes, democráticamente hablando, puede darse más pronto que tarde si al gobierno se le ocurre ir por esa vía, que ya conocen los resultados, ¿no? De cómo el pueblo le dijo, no, por ahí no. Efectivamente, ¿no? La gente inevitablemente pensamos en octubre del 2019, ¿no? Y la última perlita que encontré del Comercio, que esto me parece muy a tono, ¿no?, con la propuesta de Lasso, con el planteamiento, con el escenario que se empieza a configurar. El Comercio, romantizando la precarización, titula: vaya ejemplo, ¿no?, con signos de admiración. A sus 85 años, don Felipe se graduó como ingeniero y ahora busca empleo, ¿no? Un emprendedor, ¿no?, admirable, un señor anciano de 85 años que está buscando empleo, ¿no? Qué ejemplo para la patria, Alfredo. ¿Qué opinas? Recuerda los ejemplos de Clarín en la Argentina, ¿no? Cuando gobernaba Macri, intentaba generar siempre, ¿no?, historias de superación, pero viviendo como la mierda, ¿no? Que es un poco lo que a veces no quieren llegar a decir. Nos vamos a Bolivia. Cris, ya sabes, Gaby la tienes al lado en la pantalla que yo les estoy viendo. Por ahora está sonriendo y dependerá si tú vas por una vía u otra, que la cara se le empiece a transformar, y yo lo voy a ir comentando al aire porque aquí no se escapa absolutamente nadie. No te escuchamos, Cris, no te escuchamos, te perdimos. No te escuchamos, Cris. Nada, creo que Gaby ha puesto algo raro ahí, ha hecho algo en vivo y en directo, ha dicho no le vamos a dejar Mira, le tengo que decir a la audiencia que lo que Gaby está poniendo ahora es unas manos como de bruja, como diciendo, he fastidiado la macumba. A ver, último intento, Cris, a la 1, a las 2. Nada, a ver si arreglamos eso mientras que, bueno, échale una mano ahí, Abraham, a ver qué cuenta la cosa de Bolivia. Igualmente Gaby puede tener superpoderes y que lleguen hasta Salamanca y que no te permitan hablar al aire. Vamos a ver, ¿se me escucha bien? ¿Todo en orden, no? Por ahora sí. Ámbito titula: el presidente Arce denunció al gobierno de Mauricio Macri ante la ONU. Agencia F: la justicia boliviana niega a Áñez un proceso en calidad de expresidenta. Y El Deber: Arce le dijo a Stiglitz, sí, para los sufridores, Arce se reunió con Stiglitz, que espera cerrar el año con un PIB del 6%. ¿Qué me dice? O sea, bueno, el discurso de Luis Arce en la ONU fue duro, ¿eh? También lo tuvo en CELAC, pero ya se lo comentamos, y fue marcando mucha línea, ¿no? Con su tono moderado, pero con su fondo claro, nítido. Quiso llamar al pan pan y al vino vino. No sé cuál fue tu lectura, Gaby, de ese discurso, y también un poco de la reunión con Stiglitz, que hacia afuera no es un tema baladí.
Bueno, yo disfruté el discurso de Luis Arce en Naciones Unidas. Como tú dices, el tono suena sosegado, tranquilo y muy, muy con ganas de conversar con todo el mundo. Pero en el fondo acertó varios tiros, ¿no? En primer lugar, el tema de la renegociación de las deudas, porque nuestros países lo necesitan. En el tema de salud fue clarísimo y durísimo, ¿no? Hablando de las vacunas, hablando de la necesidad que existe para igualar a todo el mundo, de levantar todas las restricciones de acceso a esas vacunas. Y en el tema político fue con todo, y dio nombre y apellido. Y el golpe de Estado para Luis Arce en Bolivia se llama Almagro, ¿no? Y se llama secretario general de la OEA. Así que yo creo que muchos disfrutamos su discurso. Y dentro, en la interna en el país, mientras Luis está en Naciones Unidas, sigue alguna tensión en lo judicial, pero bueno, la justicia boliviana ha dicho claramente, por lo menos en ese nivel de la justicia boliviana, que a Yanine Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades, sino le corresponde ir por la vía penal, pues no es una presidenta constitucional. Entonces, no es un dato menor, ¿no? Es un dato importante. Al no ser considerada como presidenta constitucional, iría por una vía ordinaria, no penal. Así es. Y seguramente en las próximas semanas seguirán habiendo novedades al respecto. Y mientras tanto, creo que se sigue sintiendo en Bolivia un aire de situación mejor en lo económico, ¿no? Uno ve a la gente y siente a la gente en la calle, en lo cotidiano también, con una mayor certeza hacia adelante en lo económico. Yo creo que eso es una gran noticia no solo para el gobierno, sino sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Que si algo yo creo que se esperaba de Luis Arce era la capacidad de ordenar, sin varitas mágicas, sino al ritmo que la dificultad, ¿no? Implicaba, ¿no? En términos de pandemia más lo de Áñez, pero sí que es cierto que es muy positivo, y creo que también ese encuentro con Stiglitz dice mucho también del reconocimiento internacional de un presidente latinoamericano, ¿no? En materia económica. Vamos a dar el salto, por último, nos quedan pocos minutos para esta vuelta al mundo, con la Argentina. Hoy hemos dejado, ya la semana pasada hablamos por los codos de la Argentina, pero sigue habiendo todavía flecos, así que Bahía, ¿qué dirías tú de cómo viene la mano en la cuestión política argentina, resaca electoral o lo que te dé la gana? Bien, tuvimos días más tranquilos, sin embargo el país titula Guerra Ojo Fracticida en Argentina. Por su parte, Infobae y el sobre que me llega todos los meses, Horacio Rodríguez Larreta hará un viaje oficial a Estados Unidos para promover la agenda verde y reforzar su perfil presidenciable. Y Argentina, el mejor país, perfil bebés en la Casa Rosada, un hecho inédito en la historia argentina, porque, por si no fuera poco, después de la semana agitada que tuvimos, la primera dama está embarazada. Bueno, le damos las felicidades a Alberto y a Fabiola, pues seguramente serán felices por la noticia. Respecto al tema más político electoral, creo que hay una semana un poco donde no he percibido más a la oposición desubicada, fundamentalmente porque esta semana ha sido de cierta proactividad por parte del gobierno, con el cambio de gabinete, tomando más decisiones, ¿no? Aumento del salario mínimo hacia adelante y algunas otras decisiones tomadas que yo creo que me ha llamado la atención el anticipo del potencial fraude electoral por parte de algunos voceros de la derecha argentina. Eso sí me ha llamado bastante la atención, con cierta irresponsabilidad, lo repito, irresponsabilidad democrática, ¿no? Al respecto de lo que ocurrió. Yo creo que todavía va a faltar mucha cosa hacia adelante. Esta semana todavía ratifico más mi palabra titular, como diría Crónica TV, ¿no? Así en la pantalla, en grande, exageración, ¿no? Yo creo que ahora, mirando las cosas con un poco más de perspectiva, las aguas vuelven a su cauce. Yo creo que todavía hay campaña electoral por delante, van a pasar muchas cosas en términos políticos,
y me parece que era muy prematuro hacer lecturas al día siguiente, ¿no? Nunca son muy positivas, más allá de todo el quilombo que se armó. Y hay un gabinete nuevo en marcha, no significa con esto esté todo solucionado. Yo tampoco creo que deberíamos de pasar al otro extremo. Sería tan ridículo como decir que se perdió todo por parte del Frente de Todos en la derrota electoral. Yo creo que hay que tener un poco ahí de más de mesura y análisis, y eso sí, Larreta se va a Estados Unidos pregunto, a pedir permiso, a que le dé la bendición papal, ¿a qué va? Bueno, yo me imagino que con tanta transparencia el gobierno porteño lo contará todo, ¿no? Como siempre. Hasta acá paramos el análisis de la política internacional y llega fútbol y política con Pochettino. Yo no sé si me va a caer bien o mal. Bueno, eso depende de Lean y lo que nos cuente. Seguimos en la pizarra.